Causas comunes de inflamación sistémica en el niño, factores gestacionales, claro que sí, ya en este momento se sabe que la programación fetal, que la describió el doctor David Barker en los años 80, que era básicamente desde el punto de vista metabólico, con los niños que nacían de bajo peso por madres gestantes que aguantaron hambre, tenían más posibilidades que a futuro tuvieran una enfermedad cardiovascular, diabetes, infarto, etcétera, y obesidad. Pues ahora se sabe que desde la gestación puede haber programación fetal psico, neuro, endocrino, metabólico, genético y hormonal. ¿Sí? El ovario poliquístico puede empezar desde la gestación. Las alergias son enfermedades epigenéticas que pueden empezar desde la gestación. De hecho, ya se sabe en este momento que hay muchos niños que tienen problemas de la inmunidad innata y citoquinas inflamatorias desde la gestación, y eso es programación fetal. La doctora Natalie Campbell, autora de este libro, neuróloga, ¿sí?, hablando de este punto de la disfunción intestinal, dice en su libro: todavía no he conocido a ningún niño con autismo, déficit de atención, hiperactividad, trastornos de atención, asma, alergias, dispraxia, dislexia, que no sufran anormalidades en su sistema digestivo. En mi opinión, todos los niños alérgicos que llegan a mi consultorio tienen disfunción intestinal. Y sus comorbilidades, claro, una de ellas es el TDAH, tiene muchas comorbilidades el niño alérgico, tienen disfunción intestinal. Y si hay disfunción intestinal, probablemente hay inflamación intestinal de bajo grado. ¿Y qué implica eso? Permeabilidad intestinal aumentada e inflamación sistémica. La inflamación intestinal de bajo grado, como lo muestra esta figura, es igual a la raíz de un árbol que absorbe sus alimentos, el agua, y lo transmite a sus ramas, que en este caso serían nuestros órganos. Ningún órgano de nuestro organismo se escapa al efecto de la permeabilidad intestinal como tal y a la inflamación sistémica. Los receptores para patrones moleculares asociados a patógenos están en el cerebro, en el hueso, en la retina, en el corazón, en el hígado, en la piel, en todas partes. Y se ha detectado que ellos pueden penetrar esas barreras, a veces como impenetrables, como es la del ojo y la barrera hematoencefálica, por ese lado. Pero la inflamación sistémica, ¿sí?, puede atacar cualquier órgano. La inflamación sistémica no se escapa a ningún órgano, ¿sí? Tan importante es la inflamación sistémica que toda esa serie de factores proinflamatorios, prostanoides, moléculas de adhesión, citoquinas inflamatorias, etcétera, se le está llamando factor liberador de corticotrofina tisular, porque hace exactamente el mismo efecto a nivel central de liberar la CRH, y eso es activación del eje hipotálamo pituitario adrenal. Hay investigadores que toman a estas citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, como marcadores proinflamatorios característicos de la inmunidad innata. Cuando estamos hablando de inflamación sistémica, estamos hablando de la inmunidad innata. No estamos hablando de las enfermedades crónicas inflamatorias que probablemente tengan otra forma diferente de inflamación, tipo TH2. No, de la inmunidad innata. Y miren ustedes, por ejemplo, una de ellas, la interleuquina 6, todas estas células producen interleuquina 6, todas estas. Esto es inmunidad innata, pues excepto lógicamente las células TH2. ¿Y cuál es nuestra mayor fortaleza de la inmunidad innata? Intestino, ahí está casi todo. El asma se asocia a un bajo grado de inflamación sistémica y una de las interleuquinas que puede estar persistentemente aumentada es interleuquina 1, o sea, es un problema inflamatorio sistémico. Y vámonos solamente con esta interleuquina, la interleuquina 1 y el factor de necrosis, hablando de inflamación sistémica, inmunidad innata. Miren, son suficientes estas interleuquinas para activar los mastocitos y dar fenómenos alérgicos sin que ese paciente sea alérgico, ¿sí? Tal vez para nosotros es más fácil encajarlo en esa caja de Pandora donde puede caber todo el fenómeno alérgico, pero estamos mirando aquí que no es tan sencillo. Lo que realmente nosotros estamos llamando como problema alérgico podrían ser no alérgico, no, sino simplemente inflamación TH2, y que responde de igual manera con los síntomas de carácter alérgico, pero no son los niños alérgicos. Yo digo en mi consultorio que el 90 y pico %, no sé exactamente cuánto, no son niños alérgicos, son niños inflamados, respondiendo respuestas TH2 o con síntomas de carácter alérgico. Miren, los mastocitos tienen cuántas sustancias proinflamatorias, entre ellos justamente la histamina, y es de alguna manera con la IgE, ¿sí?, haciendo el matrimonio ahí. Solo por este mecanismo tendríamos explicado gran parte de los síntomas alérgicos sin que necesariamente sea IgE positivo desde el punto de vista inmunológico. Y eso es inflamación sistémica. Por eso los adultos inflamaditos pueden tener picazón, pueden tener síntomas alérgicos de distinta índole.
Recientes investigaciones han encontrado que la interleuquina 6, y esa es otra, ¿sí? Ya pasamos la interleuquina 1, suprime el desarrollo de las células reguladoras y estimula el desarrollo de las células Th2, concepto ampliamente revisado por Gray y colaboradores en su artículo original. Y es esto: inflamación sistémica, interleuquina 6, deprimiendo células reguladoras, productoras de citoquinas antiinflamatorias, e incrementando Th2, productora del fenómeno asmático y de enfermedades autoinmunes mediadas por este lado. Estamos hablando de la inflamación sistémica. Pero el factor de necrosis, que es la tercera citoquina de inflamación sistémica, inmunidad innata, mira lo que hace: músculo liso, eosinófilos. O sea, que solamente por inmunidad innata es otra cosa que podemos explicar toda la sintomatología del fenómeno alérgico sin que ese paciente sea realmente alérgico. Hemos acabado el primer punto. Otros factores de riesgo: déficit inmunológico de la inmunidad innata y adaptativa. Ya les expliqué esta diapositiva, ¿sí? Por supuesto, aquí tenemos Th1, Th2 desde la microbiota. A la falta de una microbiota saludable hay deficiencias de interferón y deficiencias en el estímulo de Th1, que son nuestro frente en primera instancia contra las infecciones virales. ¿Quién puede estar dando esas alteraciones de la microbiota y de la inmunidad innata en nuestro caso? Si ustedes empiezan a mirar estos artículos, que son relativamente recientes, teníamos una microflora que se llamaba arcaica, que se llama arcaica, ¿sí? O sea, la microbiota de muchísimas generaciones, miles o millones de años antes de nuestra forma actual de vida, pero que dejó de serlo de unas 2, 3 generaciones para acá, por la dieta llamada en los países occidentales la dieta del oeste. Miren ustedes cómo esta microbiota sana, con una buena alimentación, nos conserva la salud, y miren ustedes, desde una alimentación poco saludable en los países del mundo occidental, genera asma y un mundo de enfermedades, ¿sí? Solamente por esta razón estamos hablando de alteraciones de la inmunidad innata. Algunas investigaciones han demostrado que la susceptibilidad a la infección mediada por la inmunidad innata puede detectarse incluso al nacimiento, y eso es programación fetal. Las células epiteliales, que hacen parte de la inmunidad innata, también tienen deficiencias en la producción de interferones en el paciente alérgico, y las células epiteliales hacen parte de la inmunidad innata. Miren, sobre esto hay 17 conferencias, y ahí les toco diapositivas, algunos tipsitos. Son 17 conferencias en el diplomado de alergias, hablando de la inflamación sistémica, ¿sí? Por eso pues voy a la carrera. Muy bien, estamos hablando de la inmunidad innata. ¿Cómo es en una persona sana? Aquí tenemos interferón estimulando al macrófago, donde en este caso hay más macrófago tipo 1 sobre el M2, y en este caso hay un buen estímulo de las natural killer y del CD8, y hay una buena fagocitosis y una clearance correcta, y esos síntomas en el paciente no inflamado, no tipo Th2, se resuelven rápidamente. Ya, un niño en buenas condiciones, le da una gripita, escasamente un poquitico de tos, y al otro día ya está bien. Pero miren lo que sucede en un paciente con inflamación Th2. Claro, hay más interleuquina 10, que es Th2, menor interferón, que es la contraparte de Th1 en el paradigma Th1, Th2, y en estos casos hay más macrófago 2, que hace exactamente lo contrario. Estimula la infiltración eosinófila, favorece el asma, y la clearance se demora, y por eso estos síntomas podrían ser tan lentos y tan demorados. Mientras un paciente control, la tos se le quita en 3-4 días, estos pacientes les puede dar 15-20 días. Estamos hablando de las deficiencias inmunológicas de la inmunidad innata, adaptativa. Claro, en el famoso paradigma Th1, Th2, esto es más o menos, ¿sí?, en términos sencillitos, lo que podría ser un paciente alérgico. Pero entonces, no debería ser ese paradigma Th1, Th2, sino Th1 y células reguladoras versus Th2, y mejor todavía, células reguladoras versus Th1 y Th2, porque potencialmente pueden ser los dos inflamatorios. Eso pues, muy bien. Todas las células de la inmunidad adaptativa están alteradas también en la enfermedad alérgica, en el problema alérgico, en el fenómeno alérgico. Todas las células, en este caso pues las más importantes serían estas, ¿sí? Y miren ustedes, claro, hay una deficiencia de Th1 y todo lo que se deriva de una deficiencia de Th1. Hay menor estimulación al eosinófilo, menor producción de IgG para la fagocitosis y menor estimulación al linfocito CD8 para los virus. En cambio, acá
por supuesto activando células altamente inflamatorias que podrían reproducir el fenómeno alérgico. El niño alérgico tiene más esto que esto. La deficiencia de interferón en la vía aérea compromete las defensas del huésped contra la infección viral. Entonces mire que puede ser por inmunidad innata o por inmunidad adaptativa las deficiencias de interferón. Y también estas células, sí, para no poner tanta información, porque yo tengo las bibliografías de cada uno, por qué y por qué y por qué, pero en términos sencillitos, las células reguladoras frenan TH1, TH0, la naive, TH2, eosinófilos, basófilos, macrófagos, mastocitos, y aquí en la célula B hace el switch, en vez de IgE, más producción de IgA. O sea que todas las células. Las células reguladoras intervienen en la tolerancia a las proteínas de la leche y la falla en dicha protección puede ser la causa de una excesiva respuesta a TH2 y en consecuencia sobreviene la alergia a la leche de vaca. No hubo alteraciones de las células TH1 y TH2 en el duodeno de los niños alérgicos a ciertos alimentos, en cambio sí hubo disminución de las cantidades de linfocitos T reguladores productores de factor de crecimiento transformador. Esta misma citoquina puede ser insuficiente en los individuos con dermatitis atópica y podría inclusive existir una predisposición genética para una producción disminuida del mismo en los niños atópicos. Estamos hablando ya de defectos de TH3 y de la inmunidad adaptativa. También se conoce que la deficiencia de las células T reguladoras puede favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes o inflamatorias como artritis reumatoidea, por ejemplo. Por eso han aumentado estadísticamente todas las enfermedades tipo TH2, incluso las TH1. Finalmente, malnutrición crónica durante la niñez. Yo tengo una frase en el segundo libro que está ahí en el mostrario. Digo, la enfermedad alérgica respiratoria del niño todavía no es un problema del ambiente aéreo, es un problema de malnutrición crónica durante la niñez. Y pues es un poco difícil entender que podría desde la dieta del oeste estar perjudicando, pero prácticamente todo el estilo de alimentación de los países en el mundo occidental son inflamatorios, son disbióticos. Y eso es el exceso de alimentos industrialmente preparados, el exceso de omega 6, el exceso de grasas trans, el exceso de azúcares y harinas refinadas, el exceso de comidas tipo rápido, el exceso de lácteos, incluso el uso de lácteos cuando hay disfunción intestinal, lo que lo inflama. Lo que lo desinflama que no estamos comiendo, la falta de antioxidantes y fitonutrientes en frutas y verduras, la falta de fibra que promueve toda una microbiota saludable, la falta de omega 3, en fin, ¿sí? Entonces, miren qué tan complejo es el problema, ¿sí? Una enfermedad de estas, igual como cualquier enfermedad importante, no es un gen. Ya se sabe que cuando se produce una enfermedad, muchos genes, un montón de genes están participando de manera directa e indirecta y haciendo incluso a veces cadena y otra cadena secundaria y terciaria para que se produzca una enfermedad. Si en un asma puede haber 100, 200 genes, ustedes se imaginan cuando todas las células del sistema inmune adaptativa e innata y además sus comorbilidades y varios sistemas afectados en una enfermedad alérgica, todo el sistema mucocutáneo puede estar comprometido. ¿Cuántos genes pueden estar? Un mundo, no sé exactamente cuándo, ¿sí? Sobre todo cuando son de carácter epigenético. La alergia es un problema de carácter epigenético, como todas las enfermedades crónicas no transmisibles de este momento. Y eso no lo podemos resolver en una forma tan sencilla. Tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad afecta todo el ciclo generador de vida, cada eslabón, cada eslabón. Nosotros como pediatras nos corresponde entregar una adolescente sana para que esta mujer nuevamente se repita el ciclo de una manera saludable y natural. Pero probablemente se nos están escapando muchos problemas aquí y estamos entregando niñas o niños con problemas para que se está repitiendo el ciclo, o estos niños los estamos repitiendo aquí, los estamos recibiendo aquí ya con reflujo, con alergias, y probablemente de ahí haya factores ambientales que perpetúan eso. Si esta mujer antes de la gestación ha tenido ansiedad, depresión, estrés, inflamación sistémica, malos hábitos alimenticios, una microbiota intestinal no saludable, y así entra la gestación, casi que podemos decir, ¿por qué ahora los embarazos se han convertido en una enfermedad? ¿Sí? Que antes era un proceso normal.
En esas condiciones, con una microbiota no saludable, inflamación, hace cualquiera de las complicaciones que estamos viendo ahora, de estas gestaciones tóxicas, y además que esta gestante ni siquiera respeta este tiempo importante de vida, sino que es una alta ejecutiva donde el estrés, ¿sí? y la vida, el agite de la misma vida, pues acelera los problemas neuroendocrinos. Todas estas condiciones favorecen una respuesta Th2, eso pues de esto y hay mucha información, ¿sí? Y en el diplomado hay un módulo sobre gestación. En estas condiciones recibimos a este niño con un predominio de Th2 y acá ya en la vida postnatal malos hábitos alimenticios y leches de fórmula, por ejemplo, que allá hay hospitales, no sé aquí, pero allá hay hospitales que de entrada les dan leches de fórmula al bebé sin siquiera esperar un momento para darle leche materna. Y en esas condiciones, ya en la infancia, con malos hábitos alimenticios, uso frecuente de antibióticos, cada antibiótico produce inflamación intestinal y favorece el fenómeno alérgico. Cada vez que usemos antibióticos en los niños, exceso de lácteos o el uso de lácteos sin una disfunción intestinal, obesidad, polución y tenemos el niño que tenemos ahora, ¿sí? Entonces miren ustedes que desde la genética nosotros podemos modular, si quitamos estos factores ambientales, el fenotipo, podemos contrarrestar el fenotipo de la alergia. Estamos entonces haciendo una medicina reactiva. ¿Por qué no hacerlo de manera preventiva y curativa? Miren ustedes, ¿sí? Esta diapositiva la mostré al principio y dice que infecciones respiratorias recurrentes en ausencia de una condición patológica subyacente que pueda justificar la recurrencia de la infección. Creo que he demostrado con suficientes conceptos que sí hay problemas del sistema inmune de los niños de estas generaciones y que eso no lo vamos a arreglar con medicamentos solamente. Sería una utopía. Tenemos que hacer una medicina integrativa. Pero lamentablemente muchas veces el paciente tiene solo lo que el médico sabe y no debería ser así. Enfoque terapéutico desde una visión integral, ¿sí? ¿Cuánto tenemos? Muy bien. Muy bien, entonces obviamente que es complejo y es todo el diplomado. Primero, corregir la inflamación y la disbiosis intestinal. Tenemos que ser excelentes nutricionistas, pero nutricionistas clínicos. ¿Sí? Nutricionistas clínicos. No es suficiente que lo mire un nutricionista sin estos conceptos. No, ese no es el caso. Corregir la inflamación sistémica desde la buena alimentación, por supuesto, esto hace un porcentaje importante, y retirar las causas posibles de inflamación local, como lo acabamos de ver, polución, etcétera. Y ya desde el punto de vista terapéutico, nosotros le llamamos medicamentos multipropósitos porque son varios componentes, podemos hacer todo esto. Primero, corregir la disbiosis y modular la inflamación aguda de la nasofaringe, claro que sí, y eso fue uno de los tópicos que hablé en una de las diapositivas, que en la nasofaringe, en el pulmón, en el intestino, en la piel, hay disbiosis. Este esquema personal, ¿sí? No es de laboratorio, es un esquema personal. Aquí tenemos inmunomoduladores. Hay estudios, todos los que ustedes quieran, por lo menos más de 20 de cada medicamento, donde demuestran cómo incrementa TH3, modulación de la inflamación, cómo se reducen los linfocitos T1, TH2, que son inflamatorios, a través de clones, ¿sí? Que se puede desactivar en tolerancia inmunológica, en histol, interferón, y antiviral echinacea, más para bacterias, y mucosa compósito como modulador de la inflamación. Entonces, este preparadito, por ejemplo, de uso local, el otro día conversé con un amigo torrino de Pereira y me decía palabras textuales, sí, no es ninguna arrogancia mía, no faltaba más. Decía, Medardo, tú me cambiaste la historia a mí desde que me enseñaste a manejar y ahora vienen las mamás y las piden y lo hacen el preparadito. Puede ser, sí, puede ser profiláctico en resfriados o incluso parotitis y sinusitis, perfectamente. Y este niño no se les complica con infecciones recurrentes cuando hay una infección respiratoria. Apoyo funcional, porque corrige, ¿sí? Corrige la disbiosis y evita las infecciones bacterianas. Apoyo funcional y estructural para la crisis de bronquitis y broncoespasmos. Este preparadito tan sencillo para nebulizarlo. Las bronquiolitis, eventualmente, miren lo difícil que podía ser manejar una bronquiolitis en los primeros 3, 4, 5, 6 meses. Muchos terminan hospitalizados. Bueno, es la eventualidad que termine hospitalizado un niño cuando yo lo nebulizo con esto. Y en medicina convencional, ¿qué podríamos tener para una bronquiolitis realmente? ¿Son efectivos los esteroides? ¿Son efectivos los broncodilatadores? Probablemente no.
tenemos una excelente respuesta. Y después lo uso como profiláctico en niños que han venido con broncoespasmos recurrentes. Apenas le da la gripa, la mamá lo nebuliza y evita la crisis de broncoespasmo. No le llamemos asma. Yo nunca les llamo a mis pacientes asmáticos y créanme que no es mentira. Yo no tengo un solo paciente asmático en mi consultorio. No lo tengo. Aquí han ido alumnos directamente a hacer la práctica clínica al centro médico que nosotros tenemos en Cali y allá lo han visto en vivo y en directo, 2 días viendo 40 pacientes. No tenemos un solo paciente asmático, ni un solo paciente que se nos haya quedado con estos problemas recurrentes. Y es por eso, porque manejamos de manera integral. El refuerzo inmunológico, también tenemos en medicina multipropósito varios medicamentos excelentes. Por ejemplo, para drenaje linfático, que es el problema del alérgico, este medicamento, yo creo que es de uso de los medicamentos que más utilizamos en los niños, modulador de la inflamación e inmunoestimulante, que justo estos niños tienen esos problemas. Linfomiosol, 10 goticas, 3 veces al día, téngalo un mes para ayudar a modular su sistema inmune y como inmunoestimulante. Reducir la carga viral, pues Engistol tiene cualquier cantidad de estudios, incrementa interferón y es antiviral. Sobre eso hay muchos estudios y muchos estudios aumentando interferón. Mira, aumentando interferón según las diluciones para rinovirus, para sincitial, para influenza, en fin. Respuesta, también podemos modular la respuesta del sistema inmune adaptativo. Entonces aquí, por ejemplo, las células T incrementando el interferón es adaptativo y eso lo hace el Engistol. Todos esos están con bibliografía correspondiente que le pueden pedir a cualquiera del grupo de trabajo de laboratorios Ruiz Pharma. Incremento de interferón en Engistol y controles. Este es el control con solución salina. Miren ustedes, mucho más interferón en distintas diluciones con Engistol, incluso en el paciente alérgico, que se supone que el paciente alérgico tiene una disminución de interferón porque tiene una deficiencia en TH1, también se incrementa el interferón con el Engistol. Entonces, ¿yo qué hago? Le dejo el Engistol unas 6 semanas para reforzar su sistema inmune y como inmunoestimulante. Modulo la respuesta del sistema inmune innato, también a nivel innato. Miren ustedes, incrementando la actividad fagocítica y granulocita. Aquí están los estudios que ustedes quieren, donde pueden ver cómo se estimula la inmunidad innata desde el Engistol. Y apoyo funcional para incrementar las defensas de las vías respiratorias. Este esquema personal lo tengo ahí y con estos medicamentos lo diluyo en 100 centímetros de solución salina y diariamente lo nebulizo una sola vez al día. Esto dura más o menos un mes. La respuesta es espectacular. Obviamente que le corrijo la base nutricional, ¿sí? Finalmente, tratamiento de la rinitis, o sea, todo eso tenemos que hacer en un paciente alérgico, ¿sí? Porque el problema es en vías respiratorias altas, bajas, intestino, sistema linfático, en fin. Este es un medicamento excelente, lo uso para prevención también si no quieren utilizar la mezcla en el suero fisiológico, profilaxis para infecciones bacterianas en el momento de la infección viral, desde el primer día, téngalo 8 días mientras supera esa infección y la posibilidad de que haya infección bacteriana como complicación de la infección viral es mínima. O en el paciente que ha tenido otitis, sinusitis, infecciones bacterianas, múltiples antibióticos por las infecciones respiratorias, déjenle igual 6 semanas, ¿sí? Es más para niño con problemas respiratorios, rinitis de antibióticos previos. O excelente también para alergia. Entonces tenemos varias alternativas, ¿sí? Si en un momento ya dejamos podemos pasar a y obviamente que había que corregir y manejar intestino y para intestino tenemos otros medicamentos que no los saqué ahora. Uno de ellos es Nux Vomica, básicamente. Carl Sagan, el hombre que nos encantó en algún momento con sus videos del cosmos, dice: no hay verdades sagradas. Por supuesto, yo no soy poseedor de la verdad, no tengo la última palabra. Toda presunción tiene que ser examinada críticamente. Los argumentos de autoridades no valen nada. La idea es sembrar semillas, doctor, sembrar inquietudes, nada más, generar inquietudes. Usted es un grupo excelente, un grupo académico. Gracias por darnos esta oportunidad de compartir esto. Sí, claro. Por ejemplo, Engistol es una tabletica 3 veces al día. Linfomiosol, 10 goticas o 3 veces al día
o una tabletica 3 veces al día. Por lo general se dan 10 minuticos antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Las fórmulas del preparado, pues yo sé que es un poquito difícil, si quiere se la piden al doctor Campaña, si la quieren utilizar, las nebulizaciones o las de suero fisiológico. Bueno, dice Carl Sagan, tenemos que comprender el cosmos como es y no confundir cómo es como quisiéramos que fuera. Nosotros tenemos que entender la verdad como es y no como quisiéramos que fuera, ¿no? Los invito, doctores, si fuera para mí muy satisfactorio y créame un honor que alguien de ustedes pudiera participar en este diplomado para que pudiéramos compartir otra información y podernos llegar a distintos profesionales desde la academia. Es un diplomado que lo tenemos en 12 módulos desde la universidad, tiene más o menos 130 conferencias y estos son mis 2 últimos libros que están allí. Todavía es posible, doctores, tener niños sanos y felices, todavía es posible, pero tenemos que tener un concepto integral para manejar desde antes, durante y después de la gestación en el ciclo generador de vida, y creo que si fuera posible con una medicina natural, con una medicina que no tenga efectos colaterales. Para mí es un orgullo, aquí han ido muchos médicos, allá hace la práctica clínica del centro médico y ven 0 antibióticos, y no tenemos niños asmáticos, no tenemos niños de dermatitis, curamos las adenoides, curamos la rinitis. ¿Qué significa eso? ¿Que yo sé algo que en la medicina convencional no lo saben? Yo no lo sé porque esta información ya está en los mejores journals del mundo. Es simplemente tal vez compartir información y para eso los invito, doctores. Muchas gracias por escucharme.